Vamos ahora al segundo tono cardíaco, el loop o ta. Es consecuencia del cierre de las válvulas semilunares, tanto aórtica y pulmonar, las válvulas sigmoideas. Y este es un ruido seco, ¿no? Por eso en la descripción decimos tum ta, tum ta. Se presenta al final de la sístole. Es más corto, porque claro, es un ruido seco, entonces es más corto, ¿no? Dura unos 0,11 segundos y es de alta frecuencia. Bueno, entonces, ¿por qué se escucha este ruido al final de la sístole? El bolígrafo azul, el que se llevó ayer, el bolígrafo azul. El bolígrafo azul que se llevó ayer. Ayer usted se llevó un bolígrafo azul. Sería porque el aumento de la presión en la aorta trata de volver la sangre hacia los ventrículos y ahí lo cierra las válvulas. Muy bien, como baja la presión en el ventrículo y en la aorta es más alta, entonces hay un leve flujo retrógrado de sangre y se escucha ahí el ta, ¿no? Porque se cierran las válvulas sigmoideas. Bueno, entonces por eso es que el primer tono, que se produce por el cierre de las válvulas AB, se escucha al inicio de la sístole, y el segundo tono, que se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, se escucha al final de la sístole, ¿no? Y en cuanto a sus características, ¿no? No se olviden, el primer tono es más largo, por eso en su descripción onomatopeica le decimos el tum ta, para ayudarse eso, ¿no? Ya que no tenemos donde ocultar, bueno, al menos eso. Ya, entonces el primer tono es más largo, 0,14 segundos, el segundo levemente más corto, 0,11 segundos. El primer tono es de baja frecuencia, el segundo tono es de alta frecuencia. El primer tono es un ruido vibrante y el segundo tono es un ruido seco. ¿Ya? Estos dos ruidos son fisiológicos, patológicos, ¿qué son? Fisiológico. Muy bien, estos ruidos son fisiológicos, ambos, ¿no? ¿Qué pasa con el tercer ruido? ¿Alguien puede describir las características del tercer ruido? ¿Y por qué se produce el tercer ruido? Son inaudibles. Ya, fisiológicamente inaudibles. Bueno, veamos entonces. Cuando dice en ocasiones hay un tercer tono cardíaco, que sería el tercer ruido, al comienzo del tercio medio de la diástole. Entonces este es un ruido diastólico, no es sistólico. ¿Por qué se produce el tercer ruido? ¿Alguien sabe? 0,01 puntos para el que sepa. ¿Nadie? Ya. El tercer ruido, chicos, se oye por el paso directo de la sangre desde los grandes vasos al ventrículo. Y para que esto suceda, normalmente tiene que estar dilatado el ventrículo, ¿no? Porque en condiciones normales no se escucha. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca podrían escuchar un tercer tono, ¿no? Cuando está una insuficiencia cardíaca dilatada. Cuando el ventrículo está más grande, entonces tiene más sangre y tiene más capacidad vibratoria, ¿no? Entonces, por eso puede escucharse un tercer ruido. Pero no se olviden, ¿no? Se produce por el paso directo de la sangre desde los grandes vasos al ventrículo. Ese sería el tercer ruido. Y es un ruido de frecuencia muy baja, ¿no? Normalmente no es audible en condiciones fisiológicas. Bien, y finalmente tenemos el cuarto ruido, ¿no? El cuarto ruido. ¿Alguien sabe por qué se produce el cuarto ruido? ¿Ya? Igual es un ruido patológico, ¿no? Este es patológico, no lo van a escuchar en condiciones fisiológicas. Se produce por el cierre por la contracción auricular.
Cuando las aurículas se contraen, se escucha el cuarto ruido. ¿Me escuchan, chicos? No sé, es que mi computadora anda un poco mal y no se están escuchando. Y se ha escuchado, sí. Perfecto. Entonces, el cuarto ruido se escucha por la contracción auricular, el tercer tercio de la diástole. Y este no es audible, ¿no? Con un estetoscopio. Si se escucha, va a ser con un, ¿se llama? Con un fonocardiograma. No es audible con el estetoscopio el cuarto ruido. Pero el tercero sí. Cuando escuchan un tercer ruido, eso se llama ritmo de galope. Bueno, entonces sigamos, ¿no? La ocultación consiste en escuchar los tonos cardíacos con la ayuda del estetoscopio o el fonendoscopio, es lo mismo, ¿no? El estetoscopio, bueno, que ya lo saben, ya hemos visto esto, ¿no? Que hemos comentado las partes del estetoscopio, ¿alguien puede describirlo? Creo que tenemos un estetoscopio aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cómo describirían este estetoscopio? Estas cositas de aquí, estos redonditos que ponen en sus oídos, ¿qué se llama? Auricular. Olivas. Ya, son los auriculares, claro, todo esto, ¿no? Pero lo que dijo su compañero, son olivas, ¿ya? Entonces se llama olivas. Estos fierritos de aquí, ahora sí, ¿qué se llama? Auricular. Unos tubitos, estos son los auriculares. Estos tubos, fácil su nombre, ¿no? Sistema de tubos, ¿ya? El sistema de tubos. Y aquí tenemos dos partes, ¿no? Esta de arriba, que es más pequeñita, ¿qué se llama? Campana. Ya, esta es la campana, muy bien. Y esta de aquí más grande, ¿qué se llama? Diafragma. Ya, o membrana, ¿no? Y los que tienen su estetoscopio, ¿no? Con campana y membrana, no sé si se han dado cuenta que se puede girarlo, ¿no? Para poder escuchar. Cuando quieren escuchar con la campana, lo giran. Quieren escuchar con la membrana, lo giran. ¿Alguien sabe qué se llama ese pequeño sistema que une ambos, que permite, ¿no? Ese giro? Que une el sistema de tubos con la campana y membrana. Pregunta de examen de semiología. Muy bien, vástago. Pregunta de examen de semiología. ¿Ya? Muy bien, eso en cuanto a las partes del estetoscopio. Bueno, ahora veamos las áreas de ocultación cardíaca. Tenemos 4 focos de ocultación. Las áreas de ocultación cardíaca son zonas de la superficie torácica, situadas directamente sobre las válvulas y es donde mejor se oyen los tonos cardíacos. No están exactamente donde se sitúan las válvulas, ¿no? Porque de ser así, oye, aquí tenemos el corazón, ¿no? Llega más o menos para acá, por aquí estaría la válvula tricúspide, por aquí la mitral, más o menos por aquí la aórtica, más o menos por aquí la pulmonar, ¿no? Pero si se dan cuenta, más bien los focos están al revés, no están específicamente sobre las válvulas, ¿no? De hecho, el foco mitral, fíjense, aquí está muy abajo y la válvula mitral está más o menos por acá, ¿no? La tricúspide más o menos por acá y están más abajo. Entonces no son, los focos de ocultación no están directamente sobre las válvulas, sino donde se proyectan las mismas, ¿no? Bueno, entonces vemos que tenemos, porque tengo una imagen más bonita aquí. Y aquí tenemos los focos de ocultación, ¿no? Son los 4 principales más conocidos y hay un quinto que es el foco aórtico accesorio o de Kerr, ¿no? Bueno, entonces veamos. Foco aórtico. ¿Alguien me puede describir en dónde se localiza el foco aórtico? Fíjense, primer espacio, segundo espacio, tercero. Alguien descríbamelo. El foco aórtico. Anatómicamente, ¿no? Segundo espacio intercostal, línea paralateral derecha. Muy bien. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Perfecto. El foco pulmonar. Otra persona. Lo mismo, pero en izquierda. Muy bien. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿no?
Vamos al foco tricuspidio, en realidad un poquito más por acá, ¿no? El foco tricuspidio se encuentra sobre la base del apéndice sifoide, ¿no? Este es el apéndice sifoide y esta de aquí sería su base, ¿no? Entonces más o menos por aquí. O igual por acá, ¿no? Finalmente tenemos el foco mitral. Este puede encontrarse en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿ya? Ya saben, cuarto. Pero ya cuando sean más expertos pueden empezar por donde ustedes quieran, no pasa nada. No es una norma, pero como estudiantes nos serviría eso, ¿no? Se debe ocultar cada área durante la expiración, que es cuando más se escuchan los tonos parecidos. Se debe ocultar sistemáticamente cada área, escuchando que las características de los sonidos procedentes de cada válvula. Una técnica recomendada es ir ocultando en el sentido de las manecillas del rostro. Esto más que todo para nosotros como estudiantes. Ya los médicos más experimentados o especialistas ocultan por donde quieran, ¿no? Directamente a donde se pecho. Es decir, manecillas del reloj sería entonces, ¿no? Por ejemplo, empiezan en el foco aórtico, luego van al pulmonar, luego al mitral, luego al tricuspidio y así sucesivamente, ¿no? Recuerden que se oculta principalmente en expiración, que es donde más se manifiestan, ¿no? Las alteraciones, si es que hubieran. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a hacer un dibujito antes. Bueno, veamos la interpretación primero. El primer ruido cardíaco, dice, comienza junto con la sístole ventricular. ¿Por qué el primer ruido marca el inicio de la sístole, chicos? ¿O por qué se escucha al inicio de la sístole el primer ruido? Lo dijimos al inicio de la clase. Por el cierre de la válvula auriculoventricular. Muy bien, por el cierre de las válvulas AB, ¿no? Alguien escribió en el chat, igual lo mismo, ¿no? Cierre de las válvulas AB. Entonces, bueno, el primer ruido cardíaco comienza junto con la sístole ventricular y se describe como grave, ¿no? Grave o de tono bajo, si quieren, ¿no? Es lo mismo. Grave o de tono bajo, relativamente prolongado y vibrante, ¿no? Este ruido se escucha mejor en las regiones bajas de la pared torácica. ¿Por qué se escucha mejor en las regiones bajas, chicos? El primer ruido. A ver, veamos los focos. Los focos en las regiones bajas se refiere al foco tricuspidio y al foco mitral. ¿Por qué se escucha mejor en esa zona el primer tono? Estaríamos escuchando a los ventrículos. Alguien más. Va por ahí, ¿no? Pero no exactamente. ¿Por qué? De nuevo la pregunta, ¿no? ¿Por qué el primer ruido se escucha mejor en el foco tricuspidio y en el foco mitral? Porque ahí están las válvulas ¿Cuáles válvulas? auriculoventriculares AB. Muy bien, las válvulas AB, ¿no? No se olviden, si el primer ruido se produce por el cierre de las válvulas AB, entonces lógico que se escuche mejor dónde están localizadas estas válvulas, ¿no? La tricuspidia y la mitral. Estas son las válvulas AB. Muy bien. Vamos a la siguiente. El segundo ruido, dice, se produce al finalizar la sístole. ¿Saben por qué? Es agudo o de tono alto, ¿no? Agudo o de tono alto, de más corta duración y neto, ¿no? Es un ruido seco. Se oculta mejor en las partes altas de la pared torácica. La misma pregunta. ¿Por qué se escucha mejor en las paredes, en el foco aórtico y el pulmonar, el segundo ruido? Por la localización de las válvulas semilunares aórtico pulmonar. Muy bien.
porque como el segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, entonces lógico que se escuche mejor dónde se encuentran estas válvulas, ¿no? En el foco aórtico y el foco pulmonar. Eso no quiere decir que solo aquí van a escuchar el segundo tono, no. En todos los focos van a escuchar ambos tonos, solo que se escucha mucho mejor el primer tono en el foco tricuspide mitral y el segundo tono en el foco aórtico o pulmonar. Pero en todos los focos escuchan los dos ruidos, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Cuando se producen alteraciones a nivel de las válvulas cardíacas, se producen tonos cardíacos anormales, conocidos como soplos cardíacos, ¿no? Esto lo han visto en Guyton, está descrito, ¿no? Incluso hay un cuadrito que te dice en qué momento se escucha. Bueno, veamos, ¿no? Los soplos cardíacos pueden ser de estenosis de las válvulas, como el soplo sistólico de la estenosis aórtica y el soplo diastólico de la estenosis mitral, o pueden ser por insuficiencia de las válvulas, como el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica o el soplo sistólico de la insuficiencia mitral. Bueno, entonces para hacerlo más didáctico, ¿no? Veamos. ¿Alguien sabe cómo se escucha un soplo de estenosis? ¿Cómo lo describirían, más o menos? Esto es más patología, más de patología, ¿no? Pero veamos un poquito para que tengan una idea, ¿no? Para el año. Un soplo de estenosis. Chico, ¿alguien sabe qué es estenosis? Un estrechamiento. Se haga un estrechamiento de algún conducto, ¿no? Eso es estenosis. En este caso hablamos de estenosis valvular, ¿no? O sea que el orificio valvular está disminuida la luz, ¿no? Del orificio valvular, ya sea por endurecimiento de las válvulas principalmente, ¿no? O tal vez porque las válvulas se han pegado, etcétera. No importa la causa. Eso sería una estenosis. Es como cuando ustedes tienen una manguera y están regando sus plantas. Si hacen presión, ya no sale así su chorro como caído, ¿no? Más bien llega más lejos. No sé si se han dado cuenta. Todos lo han hecho, ¿no? Cuando riegan sus plantas. Entonces es como si le están provocando una estenosis, digamos, a su manguera. Lo similar ocurre en las válvulas, ¿no? Si hay estenosis, el ruido va a ser así, como un chorro de líquido, ¿no? Que es la sangre igual. Entonces un soplo de estenosis lo van a escuchar como un chorro. Y si es un soplo de insuficiencia, ¿cómo lo escucharían? ¿Qué pasa cuando las válvulas están insuficientes? Es decir, que no cierran adecuadamente. ¿Qué puede pasar con ese leve flujo retrógrado de sangre que hay normalmente? No va a ser tan leve. Muy bien, no va a ser tan leve, ¿no? Más bien va a haber gran reflujo de sangre, ¿no? Va a haber mucho flujo retrógrado de sangre. Claro, porque las válvulas están insuficientes, quiere decir que no pueden cerrar adecuadamente, ¿no? Cuando deberían cerrarse se mantienen más o menos abiertas, entonces hay un flujo retrógrado de sangre. Entonces eso es lo que van a escuchar, ¿no? Como una regurgitación de líquido cuando estén escuchando un soplo de insuficiencia. Muy bien. Entonces veamos, pues, ¿no? Pero hay soplos de estenosis tanto en la válvula sigmoidea como en las válvulas AB, y lo mismo en la insuficiencia. Hay soplos de insuficiencia tanto en las válvulas sigmoideas como en las válvulas AB. En ambos hay los dos tipos de soplos. Bueno, entonces veamos, ¿no? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de qué se trata? Por ejemplo, si ustedes en el foco aórtico ustedes están ocultando, ¿no? El foco aórtico. Digamos que empezaron por el pulmonar, mitral, normal, y van al aórtico y escuchan aquí un soplo de estenosis. ¿Dónde estaría localizado la estenosis? En la válvula aórtica. La válvula
aórtica, ¿no? Muy bien, en la válvula aórtica. Y es un soplo sistólico. Bueno, creo que le hice mal ya se los vi antes, ¿no? Bueno. Pero si ustedes escuchan un soplo sistólico de estenosis, a ver, se los pongo más difícil. Supongamos que están escuchando en la pulmonar. Bueno, aquí ya les dije el diagnóstico más acá. Están ocultando foco aórtico, foco pulmonar, escuchan algo raro. Foco mitral, escuchan algo raro. Escuchan como estenosis, más o menos. Soplo de estenosis. Y es un soplo sistólico. Ustedes están ocultando y en la sístole escuchan escuchan un soplo de estenosis en sístole, al inicio de la sístole. Soplo sistólico. Lo están escuchando en el foco pulmonar y en el foco mitral. ¿En dónde está localizado la patología? En la válvula mitral. Ya. Soplo de estenosis, ¿no? ¿Y a quién dice válvula mitral? ¿Quién dice válvula pulmonar? Apúyensela. ¿Todos dicen válvula mitral? ¿Chicos? Participen, chicos, no hay respuesta incorrecta. En este caso, si es un soplo de estenosis, ¿no? O sea que alguna válvula está estenosada y lo estamos escuchando en sístole. A ver, piénsenlo. En la sístole, ¿qué ocurre? Chicos, ¿qué ocurre en la sístole? ¿Hay llenado o vaciado de sangre? ¿Me están escuchando o no? A ver, Pedro, Leonardo. Durante la sístole, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre durante la sístole? ¿Hay vaciado o hay llenado ventricular? Hay eyección de la sangre, es decir, vaciado mediante las arterias. Muy bien, hay eyección de la sangre, perfecto. Entonces, deje pensarlo un poquito, ¿no? Imagínate, mira, la contracción ventricular, está saliendo sangre, ¿no? O sea, en la sístole, porque dije soplo sistólico, ¿no? Entonces hay salida de sangre. ¿Dónde está la estenosis? ¿En la válvula pulmonar o en la válvula mitral? Porque escuchamos como un chorro, así, como si estuviera pasando sangre a chorro en la sístole. Pulmonar. Entonces, muy bien, en la válvula pulmonar, en este caso, ¿no? Porque ustedes lo escucharon en la pulmonar. No puede ser en una estenosis mitral, porque tendría que ser un soplo en diástole, ¿no? Un soplo de estenosis en diástole, ya. Entonces ahí sí podría ser la válvula mitral. No sé si lograron captar, ¿no? A ver, hagamos el ejercicio inverso. Ustedes escuchan un soplo de insuficiencia, ¿no? Ustedes están ocultando y escuchan como si hubiera regurgitación de sangre. O sea, un soplo de insuficiencia, ¿no? Y lo están ocultando y lo escuchan en la válvula aórtica y en la válvula tricuspide. En la pulmonar y la mitral casi no escuchan nada. Lo escuchan más notorio en la tricuspide y en la aórtica. Soplo de insuficiencia. Y es un soplo sistólico también. Soplo sistólico. ¿Dónde está la insuficiencia? ¿En la válvula aórtica o en la válvula tricuspide?
Mientras tanto, yo voy dibujándoles algo que estaba olvidando. Sí. No voy a poder dibujar porque se me cuelga. Mejor no. Ya. ¿Qué dicen, chicos? ¿Dónde está la...? Auxiliar, ¿Dónde está la insuficiencia? si no estoy mal, sería en la arteria pulmonar. Sí, sería en sístole. Ya. Yo les dije que se escucha en la arteria aorta, mejor en el foco aórtico y en el foco tricuspidio, soplo de insuficiencia en sístole. ¿Qué me decías en la aórtica? ¿Te referís? A ver, esperen un momentito. Yo tengo aquí una fotito del libro. Mostrarle. No quiero dibujar porque se me va a colgar ahorita la computadora. No, ya, ni modo, voy a dibujar porque se me cuelga mi computadora. Fregamos. A ver, ¿dónde está? Dibujo. Vamos a poner esto. Aquí. Sistólico. Puede ser de estenosis o puede ser de insuficiencia. Si lo escuchan entre el primer y el segundo ruido, es un soplo sistólico. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Primer ruido, breve silencio y segundo ruido. Luego viene un silencio más amplio. Este silencio más amplio, ¿qué significa? ¿Qué dicen, chicos? Miren, si este es el primer ruido, el segundo esto es sístole, entonces este es silencio, es la diástole, ¿ya? Y luego iniciamos nuevamente, ¿no? Otra sístole y otra diástole y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto sería un ciclo cardíaco completo, ¿no? Sístole y diástole. Si ustedes escuchan un soplo entre el primer y el segundo ruido, es un soplo sistólico. Y si ustedes escuchan un soplo entre el segundo ruido y el primer ruido, o sea, ya del siguiente ruido, ¿no? Es un soplo diastólico. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, auxiliar. Muy bien. Entonces veamos ahora lo que estábamos viendo hace rato. ¿Dónde está? Ya, les decía que tiene un soplo sistólico, o sea que está aquí, ¿no? Entre el primero y el segundo. Un soplo sistólico de insuficiencia. Escuchan como regurgitación, es un soplo de insuficiencia valvular. Y lo están escuchando en el foco órtico y en el foco tricuspidio. ¿De qué creen que se trata? ¿Es una insuficiencia aórtica o es una insuficiencia tricuspidia? ¿Qué dice? ¿De un aórtico? Ya, a ver, veamos, pues, ¿no? ¿Qué dijimos que ocurre durante la sístole? La eyección de la sangre, ¿no? Entonces, fíjate, si es un soplo sistólico, está contrayéndose el corazón y hay vaciado de sangre hacia la aorta. Entonces, si, no sería un soplo de insuficiencia aórtica, pero sí podría ser un soplo de insuficiencia tricuspidia, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, mientras se está contrayendo el corazón, hay vaciado de sangre hacia la aorta, y si el foco de tricuspidio es insuficiente, bueno, hablando del lado derecho sería hacia la pulmonar, ¿no? Pero como el foco tricuspidio es insuficiente, entonces, durante la sístole, hay reflujo hacia
¿Dónde? ¿Ventrículo? Hacia la aurícula derecha. Porque mira, es soplo sistólico. Vos lo estás escuchando durante la sístole. ¿Qué pasa durante la sístole? El corazón se contrae y vacía la sangre. Si estamos hablando del lado derecho, vacía sangre hacia la pulmonar, ¿no? La válvula en condiciones normales, la válvula mitral, bueno, tricuspidia, perdón, en condiciones fisiológicas, la válvula tricuspidia se cierra, entonces escuchas el ta, ¿no? Pero si tu válvula es insuficiente, no puede cerrarse bien, entonces ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Se va a mantener en el ventrículo y se va a seguirse vaciando a la pulmonar? ¿O va a haber un reflujo de sangre tal vez hacia la aurícula derecha? Si hay una insuficiencia tricuspidia. Habría un reflujo, sí, porque no está cerrando bien. Muy bien, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Si es sistólico, entonces, o sea, si el soplo de insuficiencia es sistólico, no puede ser una insuficiencia ni de la aorta ni de la pulmonar, porque el soplo es sistólico. Y durante la sístole más bien se expulsa sangre hacia esa válvula. Entonces no puede ser de la sigmoidea. Pero durante la sístole, como hay contracción del ventrículo, y si la válvula mitral o si la válvula tricuspidia no está cerrando bien, bueno, entonces ahí sí va a haber un reflujo de sangre y eso es lo que ustedes van a escuchar, el soplo de insuficiencia. Entonces va a haber reflujo hacia el lado si es en el lado izquierdo, va a haber hacia la aurícula izquierda, ¿no? Si en el lado derecho, hacia la aurícula derecha. Bueno, no sé si están entendiendo. Veamos otro ejemplo. Están escuchando un soplo diastólico de estenosis en la válvula aórtica y en la válvula mitral. Bueno, en los focos, perdón. En el foco aórtico y en el foco mitral, ustedes están escuchando un soplo de insuficiencia un soplo de estenosis diastólico. A ver, veamos, ¿de qué puede tratarse? Lo están escuchando aquí ustedes, entre el segundo ruido y el primero, un soplo diastólico de estenosis. ¿Qué me dicen? ¿Dónde está la estenosis? ¿En la válvula aórtica o en la válvula mitral? ¿En la óptica? ¿En cuál? En la órtica. ¿Ya? ¿Alguien da más? ¿Alguien se juega por la mitral? Chicos, tienen que arriesgarse, no importa si le pelan, por ahí achuntan. A ver, alguien que se la juegue por la mitral, ¿quién dice? ¿Quién se anima? Bueno, a ver, pensemos, pues, ¿no? Vimos soplo de estenosis en diástole. ¿Qué hay en el corazón durante la diástole? ¿Qué pasa? ¿Hay vaciado o hay llenado? Llenado de los ventrículos. Llenado. Muy bien, hay llenado de los ventrículos. ¿Ya? Perfecto. Es un soplo de estenosis. Quiere decir que la válvula está endurecida o qué sé yo. La cosa es que no está pasando la sangre adecuadamente, ¿no? Si fuera una estenosis aórtica, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se escucharía? ¿En sístole o en diástole? Sístole. Sería en sístole, ¿no? Porque cuando el corazón se contrae, si la válvula aórtica está estenosada, entonces ahí se escucharía el chorro, ¿no? Porque se está contrayendo el corazón. Pero dijimos que es un soplo diastólico, no es sistólico.
Entonces pensemos, pues en diástole el corazón se está llenando. ¿De dónde le llega la sangre? Al ventrículo izquierdo. Son preguntas obvias, chicos, pero respóndanla. De la aurícula. Le llega de la aurícula izquierda, ¿no? Ya, y si la válvula, y si imagínense que la válvula mitral está endurecida, está estenosada, ¿qué tiene que hacer la aurícula para poder mandar la sangre? Para poder llenar el ventrículo izquierdo. Bueno, ya no nos importa qué tiene que hacer la aurícula. Pero, como hay dificultad para el paso de sangre, entonces ahí se escucha, pues, chicos, se escucha la estenosis, es un soplo de estenosis. Entonces no está localizado en la aórtica, en el foco aórtico, ¿ah? Perdón, en la válvula aórtica, en la válvula mitral, porque es un soplo diastólico. No sé si, creo que no están captando lo que quiero que entiendan, pero bueno, a ver, veamos otro ejemplo. Escucha un soplo de insuficiencia en la válvula pulmonar, bueno, en el foco pulmonar y en el foco tricuspidio. Están escuchando, chicos, un foco de insuficiencia, de regurgitación de sangre. Es decir, que la válvula no está funcionando adecuadamente, no está pudiendo evitar el reflujo de sangre, ¿ya? Soplo de insuficiencia. Y lo escuchan ustedes en diástole. Entonces, ¿cuál válvula es la que está afectada? ¿La pulmonar o la tricuspidia? Porque lo están escuchando en estos dos focos, entonces no saben cuál es. ¿Qué dicen? La tricuspidia. Ya. ¿Quién da más? Pulmonar. Ya, pulmonar. ¿Por qué pulmonar? A ver, explíquenme. Sin miedo, no importa si se equivoca. Si lo hace bien, tiene 0,01 extra. Porque si está en diástole, debería estar cerrada, pero Ya. como es insuficiente, está regurgitando. Hay un reflujo. Muy bien, excelente. Tiene 0,01 extra. Perfecto, eso es lo que pasa. Estamos hablando del ventrículo derecho. Durante la diástole, la válvula pulmonar debería estar cerrada, pero si es insuficiente y hay más presión, ustedes saben que durante la diástole el ventrículo, la presión intraventricular es cercana a cero, ¿no? En cambio en la pulmonar es más elevada, ¿no? No es 80 milímetros como en la izquierda, pero está elevada, ¿no? Entonces, como hay mayor presión en la pulmonar que en el ventrículo derecho, y la válvula no está trabajando adecuadamente, ya saben, ¿no? Que la sangre siempre va, bueno, los líquidos van, ¿no? De donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, como la válvula pulmonar es insuficiente, entonces va a haber reflujo de sangre. Muy bien, al menos ya alguien está captando, ¿no? Un ejemplo más y pasamos a RCP. Creo que ya no nos va a dar. Bueno, la otra clase nomás avanzamos entonces, RCP. Sigamos con esto, quiero que lo entiendan. Su nombre me va a mandar por WhatsApp para hacerme recuerdo ya. Bien, a ver, veamos otro ejemplo. Están escuchando un soplo de estenosis. Un soplo de insuficiencia. Un soplo de insuficiencia en sístole. Y lo están ocultando ustedes en el foco pulmonar y en el foco tricuspidio también. Se ocultan y lo escuchan aquí en el foco pulmonar y el foco tricuspidio, entonces medio que no saben de dónde es, ¿no? Pero en cuanto a las características del soplo, es un soplo de estenosis. No, de insuficiencia dijimos, ¿no? Un soplo de insuficiencia en sístole. ¿En cuál válvula está?
¿En la pulmonar o en la tricuspidia? ¿Dónde está el problema? Tricuspidia, Ya, a ver, explíqueme por qué. porque en sístole estaría eyectando la sangre y si falla esta va a haber un reflujo Muy bien, hacia va a lo que haber es la aurícula. el flujo hacia la aurícula. Muy bien. Creo que ahora sí ya lo están entendiendo. ¿Alguien tiene dudas, chicos, sobre esto? ¿Sobre cómo darse cuenta hacia dónde está el problema? ¿Por qué se los explico así? Fácilmente podría decirles, ¿no? Soplo de estenosis en sístole en válvula sigmoidea. Soplos de estenosis en diástole, válvulas AB. Soplos de insuficiencia en sístole, válvula AB. Soplo de insuficiencia en diástole, válvula sigmoidea. Pero de memoria no sirve, pues chicos, porque uno se olvida de memoria. Lo mejor es siempre pensarla por qué es que sucede. O sea, si uno rápidamente piensa, ¿no? A ver si hablamos de, por ejemplo, un soplo de estenosis en sístole, ¿no? A ver, pensemos, fácilmente. Si en sístole el corazón está inyectando sangre y escuchamos estenosis durante la sístole, ya. Entonces el problema está en las válvulas sigmoideas. Puede ser la aórtica o puede ser la pulmonar. ¿Cómo vamos a saber diferenciarla? Por la ocultación, pues, ¿no? Si escuchamos más, si el soplo es más audible en el foco aórtico, bueno, entonces es la válvula aórtica, ¿no? Si el soplo es más audible en la pulmonar, perfecto, entonces es la válvula pulmonar, ¿no? Así localizan dónde está exactamente, ¿no? Ya para confirmar, seguro luego van a pedir un ecocardiograma para ver cómo están las válvulas, ¿no? Pero clínicamente con su esteto ustedes pueden saber, sospechar de esto, ya piden su ecocardiograma ya para confirmarnos. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? Háganla, pueden preguntar. Bueno, si no hay dudas, pregunto yo entonces, ¿ya? A ver, nuevamente no se olviden, ¿no? Para ocultar, paciente con el tórax anterior desnudo, como su esteto, en los focos de ocultación, ¿no? Segundo espacio de derecho, segundo espacio izquierdo, base del apéndice cifoides para el tricuspidio y cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular para el foco mitral, ¿no? Y el foco tricuspidio entre el foco aórtico y la punta del corazón sobre la línea paraesternal, foco aórtico accesorio. A ver, vamos. Un número, dígame. Céspedes, Gabriela, dígame un número. 8. 8. A ver, veamos. 3, 6, 7, 8. Daniel Justiniano está. Sí, sí estoy. Daniel Justiniano, descríbame las características del primer ruido cardíaco. ¿Por qué se produce? ¿Cómo es? Etc. Ok, ahora aquí. A ver, el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares al principio de la contracción ventricular y se da porque aumenta la presión de los ventrículos por encima de las aurículas y fuerza el cierre de las válvulas. Ya, a ver, dijiste al inicio de la sístole, muy bien, por el cierre de las válvulas AB, perfecto. ¿Es de tono alto o de tono bajo? ¿Es vibrante, no es vibrante? ¿Cuánto dura? De tono alto, vibrante, Ya, supongo. vibrante, de tono bajo y dura 0,14 segundos, ¿ya? Ya. Muy bien. Un número. 5. A ver.
Bueno, estábamos César Diego Camacho. Sí, hago sí. Descríbame el segundo ruido como su compañero. Citó. Ya, el segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas. Es un sonido duro, dura menos que el primero, 0,11 segundos, creo. 0,11 por la diástole. Diástole, no. No, en la sístole, ¿no? En la eyección. Ya, al final de la sístole, ¿no? Muy Sí. bien. Un ruido de tono alto. El tercer ruido, eso describan, estudienlo nomás. No nos interesa mucho, ¿no? Pero sepan, ¿no? Que es un ruido de baja frecuencia. Se escucha por el paso de la sangre directamente de los grandes vasos al ventrículo, ¿no? Es un ruido generalmente patológico, ¿ya? Cuando escucha un tercer ruido, eso se llama ritmo de galope. En cuanto a los soplos, creo que ya hemos practicado suficiente, pero a ver, díganme un número. Un número, Yeco. 14. Ya voy a sacar la mitad de 14, ya sí. A ver, 3, 6, 7. Ah, no, desde aquí tengo que contar. 3, 6, 7. Natalia Galvez. ¿Está Natalia Galvez? Ya, miren, ahí hay alguien que no está presente en el pero no está en clase, ¿no? Bueno, Natalia Mena la va a reemplazar a Natalia Galvez. No está tampoco Natalia Mena. Estoy Oxy. Ah, ya. Natalia, dígame dónde se encuentra el primer y segundo foco de auscultación. Bueno, el foco aórtico y el foco pulmonar, ¿dónde se encuentra? El foco aórtico se encuentra en lo que es el segundo espacio intercostal, en el borde esternal derecho. ¿Y cuál era el otro? Pulmonar. También en el segundo espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo, pero... Muy bien. Número. 6. No, Ya digo 6. dos. A ver, veamos. 6. Villalpando, Lorena. Sí, Oxy. Igual eras la última. Te iba a tocar igual de todo. Villalpando. Dígame dónde se encuentra el foco mitral y el foco tricuspide. Ya, el foco mitral está entre cuarto y quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. ¿Y el otro cuál era? El tricuspide. Ya. Sobre la base del apéndice sifoide. Muy bien. Y el foco accesorio de ERP se encuentra entre el foco órtico y la punta del corazón sobre la línea paraesternal, ¿no? O sobre el borde paraesternal. Ya. Un número. Creo que unas 2 personas más y nos vamos. 5. 5. Vamos del inicio nuevamente. 3, 5. Carmen Valenzuela. Ya, sí. Carmen, dígame. Vamos ahora con los soplos, ¿ya? Estás escuchando un soplo de estenosis y lo estás escuchando en el foco aórtico y en el foco mitral. ¿Dónde está el problema? Soplo de estenosis en sístole. ¿Cuál imagen? La de los... ¿Esto? Sí, gracias. Estás escuchándolo aquí, en el foco aórtico y en el foco mitral. Es un soplo de estenosis. En sístole, perdón.
¿Alguien quiere ayudarle a su compañera explicando? Por 0,01 tal vez, si se anima. ¿Es aórtico? Aórtico. ¿Quién fue el primero que habló? Ah, Que dos señoritas, no supe quién fue. fue al mismo tiempo, Lorena. Sí, fue al mismo tiempo. Ya. Bueno, para nadie el punto entonces. No, pero yo ya tengo mi punto, que le pongan a la otra que respondió. ¿Y a quién fue la otra? Fabián. ¿Quién? Yo, Diana. Ya, Fabiana, a ver, y explíquenos por qué dice en el punto ahora. Si explica, y gana su punto. Su 0,01 punto. en la sístole se da eyección de la sangre, se da un vaciado de la sangre hacia la aorta. Y bueno, pues está vaciando la sangre, parece que hay una insuficiencia en esto, sería estenosis, ¿no? En la válvula sublunar aórtica. Entonces, la sangre estaría regurgitando, ¿sería? No, porque es un soplo de estenosis. Más bien sería que hay dificultad en el paso de sangre, ¿no? Perdón, dificultad para Es. no, es un estrechamiento. Ya. Perfecto, como apretado tu manguera, ¿no? Que sale un chorro más fino. Eso, ¿no? Muy bien, chicos. Ajá. ¿Tienen alguna duda? Me escriben igual, ¿ya? Los que ganaron su punto hoy me escriben para... A ver, un número más. Por ahí alguien más quiere ganarse otro punto. Tenemos un número... ¿Quién es la última que habló? Fabiana, dígame un número. 3. 3. Camila Zabalaga. Sí, Auxi. Camila Zabalaga. Tenés un soplo de insuficiencia y lo estás escuchando en el foco pulmonar y en el foco tricuspidio. Un soplo de insuficiencia en diástole. Ya. A ver. ¿En diástole dijo? Sí, en diástole. Sería sismoidea. ¿Por qué? Explique por qué y gana su 0,01. Porque hay regurgitación de líquido. Y entonces si es sismoidea, no va a haber eso, pues, la regurgitación de líquido no va a estar bien funcionando las válvulas sismoideas. Muy bien. Como en diástole el corazón se está llenando de sangre, las válvulas sigmoideas deberían estar cerradas, ¿no? Pero como hay insuficiencia, hay reflujo y eso es lo que nosotros escuchamos, ¿no? A la full. Muy bien, chicos, ya me quedo más tranquilo, creo que se ha comprendido, ¿no? De todos modos, si tienen dudas, podemos ver la otra semana, antes de empezar el RCP, un breve repasito de esto de los soplos, ¿no? Es bueno que le expliquen al doctor si les toca este tema. Como no hay tanto que hablar en tonos cardíacos, tienen que explicar todo eso y le pueden ir metiendo un poco, que si hay soplos, podemos escuchar tal cosa en tal momento. Bien. Bien, chicos, eso sería. No nos va a dar para avanzar el RCP. Yo tenía las diapos ahí, pero ya son 11:30 y no vamos a avanzar en 15 minutos todo un tema. Nos vemos la próxima semana. Si podemos, avanzamos 2 temas la próxima, y si no, vamos a tener que esperar un ratito más adelante. Yo tomar mi captura para mi asistencia, después siempre me falta. Un ratito, no se salen todavía. Voy a darle a compartir nuevamente. Ya, les decía, ¿no? Que la próxima semana vamos a tratar de avanzar 2 temas. Y si nos falta tiempo, vamos a tener que reemplazar en una clase, ¿no? Podemos ver, yo creo, un sábado, si no tienen una otra.
reemplazar un sábado la clase que nos falta, ¿no? Bien chicos, nos vemos la próxima semana, ¿ya?